Yo voy a compartir pantalla y explicarles que vamos a tratar de combinar hoy y mañana, no solamente trabajar desde la teoría, sino desde la práctica, conversar también un poco para despejar dudas, porque acá tenemos la intención, que me parece maravillosa por parte de la programación de CIPCA, de que ustedes al terminar nuestras sesiones de hoy y mañana estén en condiciones de generar un artículo opinión, el que también tiene la estructura del ensayo. Entonces, seguramente sí que en su momento publicará las cosas lindas que ustedes van a escribir. Entonces, voy a compartir pantalla para que empecemos, porque la verdad es que vamos a estar un poco contra el reloj debido a que solamente tenemos hoy y mañana y claro, el tiempo nos va un poquito perseguir en estos 2 días, ¿no? La primera cosa que quiero comentarles, porque es importante que al aproximarnos a cualquier forma del lenguaje sepamos, es que las personas podemos tener muchas ideas, muchas ocurrencias, escuchamos cosas, leemos, aprendemos, estudiamos una carrera, nos inquietamos por algún asunto, pero todo esto suele a veces pasar de manera, unas cosas más que otras, de manera rápida por nuestra cabeza, ¿no? Yo les traigo esta imagen para que un poco nos demos cuenta de que si no organizáramos, si no viéramos la necesidad de organizar todo aquello que se nos ocurre, más o menos, si se nos diera por escribir inmediatamente sin pensarlo 2 veces, ocurriría un poco lo que ven en imágenes, ¿no? Esto muestra que necesitamos nosotros organizar todo aquello que queremos decir y ponerlo en papel, escribir o ponerlo en una web o donde queramos escribir, ¿no? Esto les muestro porque está sucediendo actualmente lo siguiente. En los últimos años, la escritura, la redacción se ha venido deteriorando, ¿no? Por muchos factores. No es bueno echarle la culpa solo a las nuevas tecnologías, sino son demasiados factores, como que antiguamente todos los profesores desde colegios se preocupaban de que uno escribiera bien, pero de pronto ahora, salvo el profesor de lenguaje, los demás ya muchas veces no nos corrigen acentuación, puntuación, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que se ha ido deteriorando el manejo del lenguaje. Y no es un asunto de detalle, de exquisitez, de gente que fastidia por ahí para que hablemos bien, escribamos mejor, porque se las dan de cultos. No, no se trata de eso. El problema aquí es que si se sigue deteriorando el manejo del lenguaje, puede llegar un punto que de hecho yo creo que ya está ocurriendo ese fenómeno en que no podamos entendernos muy bien el momento de escribir. Les ha debido pasar a ustedes que a veces leen mensajes que les mandan o textos o informes que no se entiende lo que a uno le quieren decir, ¿no? Entonces, por eso es muy importante antes de escribir, pensar, investigar un poco, reflexionar. De la imagen anterior, que es esto donde todo está mezclado, la idea es que podamos, no, se está pasando, ahí quedamos. La idea es que primero podamos llegar a este punto. ¿Qué quiere decir? Que de todas las preguntas que tenemos, todas las dudas, todas las ideas, ocurrencias que pasan por nuestra cabeza, si queremos manejar bien el lenguaje, si queremos expresarnos a través del lenguaje, tenemos que organizar
nuestras ideas. Es fundamental. Si no las organizamos, no importa qué es lo que tengamos que escribir, si es un poema, es un artículo de opinión, es una noticia, es un artículo académico, una tesis, no vamos a poder embarcarnos en este trabajo. Tal vez por eso, y no es tan fácil muchas veces porque, como decía Jaime Freire en algunos de sus poemas, el enfrentarse al lenguaje es como subirse a un barco, es como iniciar un viaje. Y a veces un viaje con tormentas, un viaje donde pareciera que nuestro barco va a naufragar, porque son esos momentos en que nos sentimos que no nos sale, que de pronto alguien nos dice que no termina de estar bien la idea, o sentimos que no estamos a gusto con lo que escribimos porque vemos que otras personas escriben mucho mejor. Entonces, hay gente que ve que es como una pelea continua, es como iniciar un viaje donde uno se va a enfrentar a tempestades, el hecho de escribir. Y no porque necesariamente tenga que ser un asunto difícil, sino porque una de las cosas más complicadas a la hora de escribir es organizar lo que tenemos que decir y luego al decirlo tratar de escoger las palabras más precisas, las palabras que nos permitan expresar de la forma más atinada aquello que queremos decir, ¿no? Entonces, fíjense, estos paraguas ya están con colores definidos, separados, ya no es esa mezcla de colores de la anterior imagen, aquí ya las cosas están como que tomando forma, ¿no? Nosotros en este módulo vamos a escribir un artículo opinión. Entre el artículo opinión y la palabra ensayo, en realidad pueden funcionar como sinónimos porque ambos tienen la misma estructura, pero una de las diferencias es que a veces la palabra ensayo se usa un poco más seguido en el mundo académico, ¿no? Y nosotros vamos a usar artículo opinión porque para elaborar un ensayo académico probablemente sería mejor pensar en una siguiente fase a la que ahora vamos a hacer, porque en realidad una de las diferencias es que en el ensayo académico se espera una mayor rigurosidad, sobre todo en el manejo de los respaldos, las citas de libros, autores y otras investigaciones, incluso la manera de citar para lo que se suele usar, por ejemplo, algún sistema de referencia, ya sea APA, que es el que más se usa, el APA porque es el que es, ustedes saben que APA proviene del campo de la psicología, pero después es un sistema de referencia de libros, de textos, que al final es muy usado en muchos campos de estudio, pero hay otros sistemas, incluso en medicina, en enfermería usan el Vancouver y el IPSO, que también sigue vigente por ahí. Entonces, es un poco, se nos complica más la vida, hay que aprender a manejar ese sistema de referencia, por tanto, es mejor empezar por el artículo de opinión y pensar que cuando quiero dar el salto al ensayo académico, nada más me va a exigir eso, un sistema de referencias, pero también un mayor cuidado en el manejo de las citas, mayor precisión, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, la estructura como estructura de fondo es la misma, ¿no? La diferencia está en las cosas que se exigen en cuanto a mayor precisión y rigurosidad en el ensayo académico. Bien, ustedes dirán, bueno, el artículo de opinión hoy en día es muy importante porque ustedes pueden escribir un artículo para diferentes instituciones, pueden escribir en su propio blog, pueden pequeños artículos de opinión mandarlos por las redes, es una manera de hacerse conocer. En las redes, por ejemplo, hoy en día se puede articular esto de manera más pequeña, más concisa.
Entonces, es una manera de vincularse con personas de nuestra profesión a través de diferentes tipos de medios tradicionales, medios actuales, donde ustedes han debido poder percibir que hay tanta competencia hoy en día, ¿no? Entonces, por eso es importante, entre muchas otras razones, saber escribir un artículo de opinión, porque nos permite además reflejar no solo aquello que pensamos, sino las novedades que traen nuestras investigaciones en nuestro campo de trabajo, que seguro ustedes están llenas de esas novedades, que sería interesante pues que la población conozca a través de la publicación de un artículo de opinión. Bien, lo primero que es bueno pensar a la hora de imaginar un artículo de opinión es que no es una especie de dibujo libre en el sentido de que ya yo digo lo que quiero, como quiero y listo, ¿no? No es así. Normalmente la mejor manera de empezar a pensar en un artículo de opinión, en qué podemos hacer, es empezar con una pregunta, ¿no? O un problema que hemos observado nosotros y que quisiéramos escribir al respecto, y si no es un problema que hemos observado, una pregunta. Las preguntas ayudan, ¿por qué? Porque la respuesta a esa pregunta bien podría ser ya el inicio de nuestro artículo de opinión, ¿no? Entonces, eso ustedes vayan pensando, porque además yo pedí que por favor en sus campos, en los campos de estudio de ustedes, en aquello que les gusta o aquello que manejan bien, tengan a mano hoy y mañana, sobre todo mañana más que hoy, tengan ustedes en su computadora o al lado de su computadora todo el material, datos, textos, no sé, estadísticas, todo lo que tengan sobre el tema que les gusta, sobre el problema que les preocupa. Y siempre es mejor muchas veces escribir sobre el área de trabajo o de conocimientos que uno tiene, porque también a uno le va mejor si es que tiene un manejo solvente y adecuado de un tema, ¿no? Entonces, eso por favor no se olviden. Necesitamos, si no han traído hoy día, no importa, pero necesito por favor que ya mañana tengan ahí a mano en su computadora o al lado todo lo que ustedes tengan, datos, libros, no sé, otros textos de otros autores, etcétera, porque en este módulo, en la nota que se va a poner básicamente, hay una nota que va a provenir de la asistencia a las 2 sesiones, por eso les sugiero que no vayan a faltar mañana. Y la otra nota importante va a depender del trabajo que van a entregar como producto de este módulo, que es un artículo de opinión. Y ese artículo de opinión básicamente son 2 cosas que se van a valorar. Una es que tenga la estructura de un artículo de opinión o ensayo, valga la redundancia, en lo que es su estructura, y un porcentaje con respecto a la limpieza en la redacción, a que la acentuación, puntuación, todas esas cosas estén donde tienen que estar. Bien, entonces les decía, volviendo a este tema, que empieza con una pregunta. Es lo ideal, si no hay pregunta, un problema. ¿Qué tipo de pregunta? Bueno, la pregunta cuanto más precisa, clara y concreta, mucho mejor. Bien, vamos a llamar según la lista. Les voy a dar 5 minutos para que se anoten, piensen unas 2 preguntas vinculadas a su profesión, a aquello que más saben, a aquello que creen que se puede desarrollar, que sean preguntas muy concretas,
Ya les voy a poner un ejemplo. Acá vamos a ver un ejemplo para ver si se entiende. Acá es, Bolivia logró disminuir la violencia extrema desde que se aprobó la ley que buscaba proteger a las mujeres. Entonces, ustedes anótense, por favor, 2 preguntas vinculadas a los temas que les interesa y en un poco menos de 5 minutos les pregunto, de acuerdo a la lista, a cualquiera de ustedes les voy a preguntar qué preguntas tienen, ¿ya? Adelante, por favor. Ya, a ver, vamos a llamar Edgar Copa. Sí, Lisa. Ya, ¿nos puedes leer, por favor, tu pregunta? Ya, aquí viene la primera. Dentro de los municipios circundantes al lago menor del Titicaca, ¿se logró sensibilizar sobre la problemática ambiental? Ya, ¿y tu segunda pregunta? Dentro de las unidades educativas, ¿se pudo implementar la educación virtual? Ya, a ver, vamos a preguntar a Diego Álvarez. Diego, ¿qué te parecen las preguntas de tu compañero? Muy buenas tardes. Me parece bien las preguntas constructivas y o para saber, digamos, que si se ha logrado o no. Ya. Bien, la primera pregunta me parece muy buena. ¿Puedes leer la segunda pregunta nuevamente? Claro, Liz. Dentro de las unidades educativas, ¿se pudo implementar la educación virtual? Ya, la primera recomendación para todas y todos, empiecen en este caso de si se pudo implementar, o sea, al revés, ¿no? Se pudo o si tienes que preguntar qué pasó, cuándo, dónde o si se pudo. Yo nada más tengo una observación a esto, a lo que tú dices. Cuando preguntamos, conviene, como dice acá en el PowerPoint, conviene ser lo más precisos. ¿Eso qué significa? Que no es lo mismo preguntar por algo que ocurre en todo el país o preguntar por algo que ocurre en Cochabamba o La Paz o Santa Cruz o en el mundo, ¿no? Eso significa que tenemos que tratar muchas veces en nuestra pregunta de incluir, si es que lo que, por ejemplo, tú dices, no sé si quieres plantearlo a nivel nacional, a nivel local. ¿Por qué? Porque hay temas, uno de estos es el educativo, que es muy probable que en algunos lugares, y además dependiendo del sistema privado o el fiscal, les haya ido mejor, ¿no? Entonces, hacer una pregunta muy amplia. ¿Alguien tiene prendido su audio? Si lo puede apagar, por favor. Guadalupe, ¿tienes activada tu audio? Si lo puedes silenciar. A ver, vamos a, si no, silenciar. Sí, disculpe. Ya. Entonces, explícanos si tú quisieras hacerte esta pregunta a nivel nacional o de repente solo una región o un departamento o si quieres hablar de privado o de público o fiscal, como quisieras hacer. Algo más regional, ¿no? Municipal, tal vez. Ya, entonces... Perdón, Lisa. Adelante, ¿qué tendrías que aumentar? Bueno, se me ocurre reformularlo, ¿no? De la siguiente forma. ¿Se pudo implementar la educación virtual dentro de las unidades educativas del municipio de Copacabana? Genial, perfecto. ¿Te das cuenta? O sea, no es lo mismo meterse con todo el país que con... Ahora, ¿por qué es esto importante? Lo que pasa es que una vez que intentemos responder a la pregunta, porque nuestro artículo de opinión va a partir de la respuesta a esa pregunta. Si la pregunta es muy amplia, eso nos va a obligar a intentar dar una respuesta amplia,
Y el problema de una respuesta amplia es que tendríamos que escribir prácticamente un artículo, no sé, de 20 páginas, 100 páginas o un libro, si es que la respuesta y la pregunta fueran demasiado amplias, ¿no? Si no hay un primer problema con el artículo. Entonces, fíjense, a eso se refiere con ser precisos, ser concretos, claros, que se entienda la pregunta y mejor que esté circunscrita a determinados espacios, salvo que, como este caso, vamos a ver esta pregunta, hay a la manera a nivel nacional, en algunas temáticas sí se puede contestar a nivel nacional, porque son temas que tienen de respaldo cifras nacionales, algunas actuaciones nacionales y sí es posible. Pero en temas donde vemos nosotros que nos vamos a meter en problemas, eso que les decía yo hace un momento de que escribir, meterse con un tema, es como subirse a un barco, ¿no? Va a depender de cuán bien alisten el barco, de cuán bien hagan la pregunta, para que el barco después no esté naufragando, ¿no? Y por eso es importante que nuestro barco sea sólido antes de partir. Y eso tiene que ver con nuestra pregunta o qué es lo que nos motiva a escribir un artículo opinión. Vamos a escuchar, ¿hay algún voluntario que quiera hacer conocer sus preguntas? Sí, yo por favor, licenciada. Adelante, por favor. Ya, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál fue el escenario educativo en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar con el uso de la plataforma de Moodle? Eso es la primera. Ya. Luego, la otra es, ¿la educación virtual responde a las necesidades educomunicacionales en el área rural? En el área rural, ya. Perfecto. En el primer caso, la pregunta está en pasado. Si ustedes van a poner una pregunta en pasado, traten de delimitar a qué año, a qué momento se refiere. Eso también es importante porque tu pregunta no es sobre algo que está pasando en este momento. Tu pregunta tiene un verbo en pasado, ¿no? Entonces ahí habría que precisar en qué momento estás pensando, a qué tiempo te remites, en qué estás pensando. Sería la pandemia, no, y las clases ya han terminado, pero me gustaría abordar el tema de la pandemia 2020. Perfecto. Entonces, tal vez lo puedo reformular así. Claro, claro. ¿Cuál fue el escenario educativo durante la pandemia 2020? Eso es. Pero y ahí ya sabemos que te refieres a marzo, que arrancaría en marzo la pandemia, y bueno, entonces ya nos ubicamos mejor. Entonces, fíjense ustedes que es importante también el verbo de la pregunta. ¿Por qué? Porque si el verbo está en pasado, bueno, pues el pasado puede ser el año pasado, hace 2 años, hace 10 años, hace 15 años, o sea, puede ser realmente cualquier momento. Entonces, es bueno que si el verbo lo van a poner en pasado, con mayor razón, nos ubiquemos no solo en espacio, sino en tiempo, ¿no? Porque van a decir, bueno, ¿y de qué época quiere saber, digamos, esta persona? Bien, ¿alguien más que quiera leer? Yo, licenciada, Adelante. mi pregunta es, ¿por qué los camélidos en la provincia Bautista Saavedra tienen el menor producción de cantidad de crías en la crianza de cada una de las familias? Ya, tu pregunta es actual, es de este momento, presenta un problema, además una problemática importante, así que muy bien. Entonces, fíjense, bueno, vamos a continuar, no puedo, me encantaría quedarme solo a escuchar preguntas, pero es un poco complicado, ¿no? Estamos contra reloj, pero yo quisiera, si hay alguien que tiene dudas sobre esta parte, que me diga o queda claro con estos pequeños ejemplos que los compañeros y compañeras nos han leído, ¿no? Fíjense ustedes que la pregunta sea concreta, que se entienda, que mejor delimite un espacio, un tiempo. Si
verbo es en pasado, que indiquemos de a qué año nos referimos. Eso es importante, ¿ya? Bien, si no hay ninguna duda, seguimos. Dice, una Sí, consulta. te escucho. En la formulación de la pregunta, ¿existe alguna regla que diga que no sea tal vez más de 5 líneas o que no sea solo una línea? ¿Habrá alguna regla en eso, licenciada? No, más que reglas, lo que existe es el consejo de que sea una sola pregunta en lo posible, ¿no? Eso quiere decir que no metas 2, 3, 4 preguntas a la vez, porque hay que tratar de responder una pregunta, una sola. Y cuando uno escribe de manera lo más precisa posible, normalmente no es tan larga la pregunta, ¿no? Ahora bien, en general, en el manejo del lenguaje, se recomienda no escribir oraciones largas. ¿Por qué? Cuando una persona escribe una oración muy larga, es porque está metiendo dentro de la oración una especie de suboraciones que se llaman en lenguaje cláusulas, pero para hablar en términos que todos entendamos bien, es como meter dentro de una oración varias oraciones, ¿no? Es la forma de escribir, por ejemplo, de los abogados. No sé si alguna vez han leído textos de los abogados, pero tradicionalmente, porque así están incluso escritos textos antiguos, se acostumbran de que desde que empiezan en la carrera de derecho a escribir oraciones muy largas. ¿Cuál es el problema de una oración larga? Primer problema es que como tienden a incluir una especie de subideas, dentro de la idea hay otras ideas, entonces se vuelve un texto muy engorroso, muy complicado para leer de manera sencilla, ¿no? Y el otro problema es que la oración larga suele cansar al lector, ¿no? Uno se duerme sobre ese tipo de textos por una sencilla razón. Hay un elemento en cada oración que se llama verbo, que forma parte del predicado. Ustedes saben que una oración está dividida entre sujeto y predicado. Y dentro del predicado, el elemento más importante es el verbo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El verbo es fundamental no solamente para entender y hacer una oración, sino es lo que le da vida a la oración, lo que la activa. Entonces, cuando yo tengo oraciones cortas, es como tener así rápido, estoy agilizando el tiempo, entonces la gente no se me duerme cuando lee. Ahora, en los artículos de opinión, ¿por qué es importante esto? Uno de los desafíos del artículo opinión, yo creo que el mayor desafío, es que normalmente busca persuadir, convencer a las demás personas de que quien escribe tiene la razón, de que quien escribe sabe de qué está hablando, que quien escribe puede aportar con sus ideas, con sus propuestas, con su discusión, puede hacer un aporte. Entonces, si queremos persuadir a la gente, sobre todo hoy en día en las redes sociales o con las nuevas tecnologías, ustedes han visto que hay exagerada cantidad de información hoy en día en las redes. Hay de todo tipo de blogs o webs, de todo tipo de redes, cada vez siguen apareciendo más redes. Entonces, es como entrar a un mundo de competencia, es como entrar a una arena donde uno se lanza ahí con su texto pretendiendo que a uno lo lean, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si uno se lanza y se lanza con un texto pesado, con un texto que apenas empiezo a leer, me duermo sobre el texto. ¿Por qué? Porque si ustedes escriben una oración larga, yo me voy a dormir sobre el texto. Porque la oración larga no tiene esta actividad que les menciono de la oración corta con su verbo. Por ejemplo, Juan se levantó temprano, punto. Es oración, se levantó el verbo, punto, ¿no?
corrió para lavarse la cara, punto. Entonces ahí ya tengo 2 oraciones cortitas, cada una con su verbo, y así voy aumentando oraciones y la cosa se mueve así, rápido. Eso es lo que se llama acelerar el tiempo, además, porque eso no vamos a llevar ahora, pero en el lenguaje nosotros podemos acelerar el tiempo, congelarlo. Una manera de congelarlo es a través de la descripción o de esta redacción tan larga como les ponía el ejemplo a los abogados, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes traten de escribir oraciones que no sean muy largas. Hagan el intento. No hay una regla fija para los artículos de opinión. Para otro tipo de materiales, sí. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, las agencias internacionales de información manejan para las noticias un promedio de 3,5 líneas de Word para cada párrafo. Ojo, no estoy hablando de oración, sino párrafo del material que ellos escriben. Pero eso no hay en el artículo opinión, no hay. Eso sí se espera naturalmente que tampoco vayan a escribir párrafos kilométricos, ¿no? Porque hasta estéticamente eso se ve feo. Entonces, eso nada más. Tengan cuidado. Siempre es mejor escribir oraciones no largas, ¿no? Cortas. En esta pregunta que aquí les pongo, esta pregunta es un poco más general y sí implica a todo Bolivia, porque en este tema, en esta ley que se aprobó en marzo del 2013, ya se ha hablado bastante, ya se ha reclamado bastante como para sacar algunas conclusiones generales. ¿Hay alguien que ha levantado la mano? Adelante, Blanca. Adelante, Blanca, te escuchamos. Sí, muy buenas noches. Tenía una consulta respecto a esto de la pregunta. Por ejemplo, bueno, del ejemplo que había dado de los abogados, si bien creo que cuando presentan su fundamentación, esta no es clara ni tiene coherencia. Es por eso que existen confusiones al momento de leerlo. O sea, en sí, ¿habría problemas si es que formulamos una pregunta, en una pregunta, 2 preguntas a la vez? ¿O cómo tendría que ser formulada la pregunta? Ya, no, la idea es preguntar una sola cosa. Si tú tienes 2 preguntas, lo que tienes que hacer es buscar una pregunta que englobe a las 2 preguntas, que englobe a las 2. Por ejemplo, de esta pregunta que tú tienes aquí al frente, yo puedo sacar preguntas menores. Por ejemplo, puedo preguntarme si una vez aprobada la ley 348, se entregó a las diferentes reparticiones el dinero suficiente para luchar contra la violencia. Yo puedo preguntar, esa es una pregunta que cabe dentro de esta general. Entonces, cuando tú tengas 2 o 3 preguntas, busca una pregunta que englobe a esas pequeñas que tú tienes, que haga como un paraguas para que tengas una sola pregunta. No conviene tener 2 o 3, sino una, porque lo que vamos a escribir es solo un artículo de opinión, no vamos a escribir una tesis, una monografía, o sea, para hacer mucho más material hay otro tipo de géneros, la monografía, por ejemplo, que podemos habilitar para trabajos más grandes. ¿Ya? Entonces, estos artículos de opinión, ustedes piensen que son materiales que máximo deberían tener unos, en el mejor de los casos, unos 3,000, 4,000 caracteres. Depende del espacio también donde ustedes van a publicar, porque hay medios de información, si ustedes quisieran publicar un medio que les van a decir, no, mira, yo tengo espacio para 2,500 caracteres, no puedo darte más. En otros lados, en los medios digitales hay más ventaja, porque uno puede escribir un poco más, no hay problema. ¿Hay alguien más? Creo que ha preguntado algo. Vamos a avanzar y si hay más preguntas, vamos a tratar de hacer una ronda también al final para que no nos retrasemos en el avance, ¿ya? Bien, entonces tenemos una pregunta
Y lo que yo quisiera, por favor, es que este cuadrito le saquen foto, captura, como le quieran llamar, de pantalla, porque esto les voy a pedir que lo tengan a mano hoy y mañana, su escritorio, porque es la estructura del artículo opinión. Una vez que ustedes hacen la pregunta, van a contestar la pregunta en lo que se llama hipótesis. Empiezan ustedes su artículo en el primer párrafo. En el primer párrafo ustedes tienen que un poco explicar o poner o escribir, como quieran llamarle, un poco el motivo, lo que activa el interés por tocar el tema que van a tocar. Cuando no tenemos mucho espacio, cuando nos han dado solo 2.500, 3.000 caracteres, conviene que en esa misma introducción, en ese mismo primer párrafo, ya incluyan lo que se llama la hipótesis que les voy a explicar en qué consiste. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienen poco espacio, ustedes tienen que pensar que la introducción y la hipótesis van juntas, pero si tienen 4.000 caracteres, 5.000 o les han invitado a escribir para un medio digital, ustedes pueden separar, pueden hacer un párrafo de introducción, pero no conviene más, un párrafo máximo. Y en el segundo párrafo hacen la hipótesis que también algunos autores llaman tesis. Unos le llaman hipótesis, otros le llaman tesis. No, vamos a explicar en qué consiste eso en un momento. Luego vienen antecedentes, que es un párrafo, solo si es necesario, que vamos a ver cuándo es necesario también. Luego viene el desarrollo de cada afirmación que está contenida en la hipótesis o la tesis y luego la conclusión. Pero no se preocupen que vamos a avanzar cosa por cosa. Nada más quiero, por favor, que este cuadrito ustedes le hagan una foto o una captura de pantalla y lo pongan ahí a mano para no perder de vista, porque esta es la estructura que tienen que seguir para hacer su artículo opinión, que es con el que vamos a aprobar el módulo. Vamos ahora a pasar a explicar cada cosa. Bien, en el caso de la introducción les decía, y les voy a mostrar un ejemplo, vamos a pasar directo al ejemplo para que se entienda. Fíjense, les voy a dar 2 minutos para que lean este ejemplo, revísenlo bien, mientras me traigo un poco más de agüita, ¿ya? Porque mi garganta me está, no sé, me está faltando agüita, voy a traer. Lean, por favor, bien y analicen porque es vital esta parte.
Bien, espero que hayamos visto bien, aunque aquí se ha montado un poquito. Vamos a retroceder. A ver, un ratito vamos a arreglar ese PowerPoint, no sé por qué se ha movido. Una consultita mientras Sí, tanto. sí. De Sí, este párrafo que hemos leído, que contiene la introducción hasta esta conclusión, es ajá. para también, así como el cuerpo del ensayo, del artículo, es para cada párrafo tiene que tener esa estructura. No, eso les voy a explicar, pero justamente para poderles explicar necesitaba que lean bien esto. Mil Gracias. disculpas, había estado esto movido, no sé ni de cómo se ha movido, pero bueno. Bien, vamos a salvar para que no vuelva a moverse. No, la pregunta que haces es una sola vez que se pone la introducción. No es más veces. ¿Por qué hay que poner introducción? Para que la gente se ubique. Es como que va a partir tu barco y le vas a contar a la gente que esté en el puerto dónde estás yendo y por qué. ¿Dónde quieres ir? ¿Para qué y por qué quieres ir? Es nada más para contarle a la gente en qué tema te estás metiendo, qué viaje estás emprendiendo. Fíjense, en este caso, este párrafo es vital y por eso además les he dejado que lo lean un rato, espero que lo hayamos leído bien, porque entienden este párrafo y ya saben prácticamente hacer en cuanto a estructura un artículo opinión. ¿Por qué? Yo puedo, si no tengo espacio, yo lo que tengo que hacer es un párrafo donde yo empiezo un poco manifestando mi motivación, el problema que yo he visto. Por ejemplo, el compañero que hablaba sobre la producción hace un momento, una pregunta que hacía sobre unos niveles de producción diferentes a otras zonas, él puede empezar su artículo por ahí. Esa es su pregunta, ¿no? El decir, él puede empezar, llama la atención. ¿Podrías repetir tu pregunta, por favor, compañero? No sé si está por ahí el compañero que ha hecho la pregunta, la última. Bien. Si no está, alguien tiene el sonido prendido, apáguenlo, por favor. Edgar, creo que es tuyo el que está. Gracias. Entonces, yo empiezo con aquello que me ha llamado la atención o que me ha motivado a escribir sobre esto. Si no tengo mucho espacio, digamos que me han dado 2.500 caracteres, antes de terminar el párrafo, yo pongo lo que se llama la hipótesis o tesis. ¿Qué es eso? No es más que una, dos o tres afirmaciones que yo voy a hacer porque yo manejo bien el tema, porque yo he investigado, porque yo soy, no sé, de repente soy ingeniera agrónoma que he investigado un tema y estoy en condiciones de hacer unas afirmaciones, de decir algo fruto de mi investigación. Por eso es que yo les decía para mañana que traigan información sobre aquello que les gusta, aquello en lo que trabajan, aquello que les preocupa y que manejan bien. Porque una característica de un buen artículo de opinión es que tiene que tener base en una mezcla de conocimientos y experiencia, ¿no? No es hablar por hablar, sino yo voy a decir algo, pero voy a afirmar a partir de esa combinación de mi conocimiento, mi experiencia y mi investigación, estoy en condiciones de hacer estas, por ejemplo, en este ejemplo, tres afirmaciones. Estas tres afirmaciones que hacen responder a la pregunta. Responder a la pregunta. ¿Puedo responder con una sola afirmación? No hay problema. Puedo responder con dos afirmaciones porque de repente la respuesta amerita decir, ojo, no hay una sola causa. Hay estas tres causas más grandes, o hay estas cuatro, o hay estas dos. No hay problema. Ahora me preguntarán cuántas afirmaciones.
En realidad, uno puede hacer la cantidad que quiera. ¿Cuál es el problema? El problema es que les voy a mostrar en un momento, cada afirmación va a necesitar un desarrollo. Y para desarrollar eso necesito espacio. Entonces, si yo pongo 8 afirmaciones, yo necesitaría pues un montón de páginas para desarrollar eso, ¿no? Y eso ya es un artículo grande o un pequeño libro. Entonces, por eso es que no se aconseja en artículos que no van a exceder los 4,000 caracteres que tengan más de 3 afirmaciones. Las 3 afirmaciones que están en amarillo, azul y verde son respuesta a la pregunta. La pregunta es aquí: Bolivia logró disminuir la violencia extrema desde que se aprobó la ley que buscaba proteger a las mujeres. Y la respuesta es que no. Y los motivos son porque falta aplicación de dicha normativa, porque no hay prevención y porque continúa la naturalización de la violencia en el país. Entonces, estas 3 cosas son respuesta, junto con el no que introduce en la parte roja, respuesta a la pregunta. Ahora vamos a retroceder un poco, eso ya les he mostrado para que se entienda qué es la introducción. Ahora, esta parte es bien bonita. A ver si alguien se lanza al éxito y me dice a partir de lo que ha leído, si entiende qué puede ser esto. A ver, cranearemos, somos pensantes. ¿Qué puede ser eso si han visto el párrafo? A ver cómo es. Verónica Escalante, ¿estás por ahí? Neri Mamani. Sí, Raúl, licenciada, estoy acá. Neri, a ver, ¿qué crees que es eso que está ahí? A partir del párrafo que ya les mostré. Es con chanchullo la respuesta. Pero no le veo a usted. No me digas qué pasó. Y no me han dicho nada, ¿no? No estaba compartiendo, qué barbaridad. A ver, un ratito. Nos quedamos con la foto del párrafo. Está fabuloso eso. Y nadie decía nada, yo feliz. Feliz, feliz. A ver. Bien, este párrafo, primero antes de volver atrás, quisiera que me diga alguien si no entiende esto. Este es el inicio de un artículo opinión. Y en el primer párrafo estamos poniendo la respuesta a la pregunta, que eso es la parte que está en amarillo, celeste y verde. A ver, ¿quién puede explicarme con sus palabras? ¿Cómo es? Es el principio del artículo de opinión. ¿Serían las afirmaciones o tesis? Ya, muy bien, son las afirmaciones de la tesis. ¿No ven? A ver, ¿qué preguntas tienes tú que me acabas de hablar? Las que he elaborado al principio. ¿Sí? A ver, se lo leo. ¿Cómo la regulación de la marihuana medicinal en Bolivia puede beneficiar a pacientes con enfermedades neurodegenerativas a la luz de la Ley 913? Y la segunda es, ¿el actual modelo de lucha contra el narcotráfico en Bolivia ha reducido la violencia, la corrupción y el abuso de drogas en estos últimos 30 años? A ver, esta última pregunta, si tuvieses que elaborar afirmaciones para contestar, tú estás, ojo, haciendo una pregunta que tiene 3 partes, ¿verdad? ¿Puedes volverla a leer, por favor? Sí, el actual modelo de lucha contra el narcotráfico en Bolivia ha reducido la violencia, la corrupción y el abuso de drogas en estos últimos 30 años. Ya, entonces, ojo, tienes 3 componentes en una afirmación, ¿no ve? 3 cosas has mencionado. Sí. Si tuvieses que responder a cada una de ellas,
¿Qué dirías en cada caso? Que el modelo Tú- vigente de lucha contra el narcotráfico ha permitido que la corrupción permee esferas del Estado, que incremente la violencia y que no haya programas efectivos para la prevención del abuso de drogas. Perfecto, esa es la idea. No estoy entrando, ojo, a discutir, que eso lo vamos a desarrollar con argumentación, con autores, todo eso. No estoy entrando a discutir si tienes razón o no. No, sino Ok. a que estás desde tu posición respondiendo tu pregunta y estamos entendiendo cómo hay que hacer eso, ¿no? Porque esa es una cosa interesante. El artículo opinión, por mucho respaldo que busquemos, por eso se llama de opinión, manifiesta una opinión nuestra que tenemos que respaldar. Entonces, digamos, cada uno de ustedes va a manifestar una posición, una opinión totalmente respetable. ¿Por qué? Porque uno tiene que respetar la opinión de los demás. Lo único que tenemos que asegurarnos es que cuando opinemos, cuando afirmemos, tengamos suficiente material, datos, autores, estadísticas para demostrar que lo que estamos diciendo es cierto. ¿Para qué? Para convencer a la gente que nos lea que lo que estamos diciendo es cierto y tenemos razón. Por eso, por ese motivo es que se suele decir que el artículo opinión intenta persuadir, intenta convencer a las personas. ¿Por qué? Porque manifestamos una posición que vamos a intentar defenderla, explicarla, argumentarla para convencer a las personas de que lo que decimos es cierto, de que tenemos la razón. Lo que me interesa es que se entienda esto y veo que has entendido perfectamente. Es eso, nada más, ¿no? Pero tenemos que tener bien clara esta idea. ¿Hay alguien que no le está agarrando el asuntillo? Que nos cuente si tiene alguna duda. Sí, Lice, Nada. Adelante, por favor, Elizabeth. Lice, sí, tal vez sería ¿no? una vez la explicación sobre el artículo de opinión. Un poquito me he enredado. Ya, Elizabeth, en realidad el artículo de opinión, y les voy a mostrar aquí un ejemplo. Vamos a ver. Esto que ven acá, que es de Sitka, vamos a bajarle acá el... Sitka tiene una sección, fíjense aquí dice análisis y opinión. No ¿Ven está aquí arriba? compartiendo. No se está No compartiendo. se está. Ok, perdón. Siempre me confundo. Ya. A ver, esto vamos a bajar. Esto vamos a subir. Aquí. Bien, ahora sí, ¿no? Esto que ven acá dice análisis y opinión, aquí arriba. Estos son, lo que está acá son artículos de opinión. Lo que está, fíjense, este es un artículo opinión. Los artículos, como pueden ver, en este caso no son exageradamente largos, más bien son cortos. Eso en cada medio, en cada organización, institución, eso puede variar. En unos más largos, en unos más cortos, no hay una regla exacta para eso. Eso depende de lo que el medio o la institución pide. Este es un artículo de opinión, Elizabeth. Ahora, lo que estamos aquí explicando es cómo tiene que ser este primer párrafo. Este primer párrafo, cómo hay que hacer. Eso estamos explicando, cómo tiene que ser. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que en el primer párrafo ustedes tienen que poner lo que llamamos hipótesis o test. ¿Qué es eso? Son afirmaciones.
afirmaciones. ¿Qué tema, qué pregunta tienes tú, Elizabeth? Intentaremos contestar a tu pregunta. ¿Qué preguntas has escrito? Sí, bueno, Lice, la pregunta es, ¿Bolivia está siendo afectado por el cambio climático? Ya. ¿Y tu segunda pregunta? ¿O has hecho una sola? No, he hecho una segunda pregunta que sería, que es, ¿la sequía está afectando en la producción en las áreas rurales? Perdón, no te he escuchado la primera parte de tu pregunta. De nuevo, ¿la sequía está afectando a la producción en las áreas rurales? Ya. ¿Y tú cuál crees que es la respuesta a esa pregunta? Que la sequía sí está afectando en la producción en las áreas rurales. Ya. ¿Y sabes en qué áreas rurales, en qué, de qué zonas estás hablando exactamente? Más o menos todo lo que es todo lo que son, lo que producen, digamos, en las áreas rurales, en las comunidades, digamos, ya sea papa, haba o avena, otras producciones. Excelente. Lo que puedes hacer, Elizabeth, si tú contestaras esa tu pregunta, tú puedes decir, la sequía sí está afectando, sobre todo en la producción, y pones ahí los productos más afectados. Entonces, a la hora de desarrollar eso, una posibilidad es que le dediques un pedazo del texto, un párrafo a cada producto, a contarnos de qué manera está afectando la papa, de qué manera está afectando los productos más importantes de alguna región específica o de más de una a las que te quieras tú referir. Y eso ya es parte del desarrollo. Entonces, la respuesta a esa pregunta es esto, Elizabeth, estas afirmaciones. La sequía está afectando en las zonas rurales de Bolivia, sobre todo en la producción de papa, y ahí puedes poner otros productos más, ¿no? Y después de cada producto puedes desarrollar la explicación. Entonces, la respuesta a tu pregunta es lo que va en este párrafo, Elizabeth. La respuesta a tu pregunta es lo que va ahí. ¿Ya? Ya lo entendí, sí. Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda más? Entonces, esta parte es esencial porque por eso lo he puesto también colores, en sentido de que estos colores después tienen que aparecer en el resto del texto, ¿no? Y a veces poniéndole colores es más fácil darse cuenta de qué manera va apareciendo luego en el resto del texto. ¿Por qué? Porque cada afirmación yo tengo que desarrollarla, tengo que explicarla, tengo que ponerle datos, tengo que ponerle autores para respaldar mi posición, para respaldar lo que estoy diciendo, para convencerle a la otra persona que me lee que lo que estoy diciendo es cierto, que no me estoy inventando, que no es gana y gusto de fastidiar que yo diga eso, que yo tengo razón, que le estoy ofreciendo datos, autores, otras opiniones para demostrar que es cierto, ¿ya? Entonces, esta parte, estimados y estimadas, es esencial que se entienda para que nos vaya bien en nuestro trabajo y en el análisis que en un momento vamos a hacer. Ver, esto se ha congelado. ¿Qué pasó? Vamos a trasladar esto. Bien, una vez que hemos escrito el primer párrafo, a veces necesitamos, sobre todo cuando ustedes manejan temas que son muy técnicos o que tienen que ver con alguna zona alejada del país que no es muy conocida,
con alguna labor específica, conviene poner un párrafo o con algunas referencias del lugar, del pueblo o del tema que estamos tratando. Por eso se llama antecedentes. No es necesario que pongamos siempre este párrafo, solo cuando sea necesario, cuando necesitemos explicar un poco o algo relacionado al problema, al tema o al lugar al que nos vamos a referir, ¿no? Eso hay que hacer un párrafo y este párrafo tiene que ver con el ejemplo que les he traído. Una vez que ponemos ese párrafo, viene después el desarrollo de nuestra primera afirmación. Acá, si se fijan, esta es la primera afirmación en este tema, en este ejemplo, que está en amarillo. Entonces, yo termino este párrafo y después del párrafo antecedentes voy a desarrollar esto que está en amarillo, que es la falta de aplicación de una ley. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar? Les pido que lean, por favor, con calma para que vean cómo se desarrolla. Y después vamos a charlar. Hemos terminado de leer. Ahora sí. ¿Qué les llama la atención del párrafo? ¿Por qué está en azul esa parte? De algún modo son las fuentes en las que nos basamos. Excelente, muy bien, es exactamente eso. ¿Por qué creen que es importante poner eso? Poner fuentes, poner lo que otras personas, en otros libros, en otros artículos se dice. Para sustentar la investigación. Excelente, es eso, porque si no sustentamos, bueno, pues puede parecer, bueno, esta señora se está inventando aquí las cosas que nos está diciendo, o por qué esta señora cree que le tenemos que creer todo lo que dice si no nos consta, ¿no? Por ahí se está inventando también. Entonces, es muy importante. Por eso les he pedido, por favor, que para mañana traigan datos, textos, autores a nuestra clase en Zoom, que tengan en su computadora a mano, porque para escribir su artículo van a necesitar datos, van a necesitar autores. No vamos aquí, como en los ensayos académicos, incluir. Yo les explicaba hace un momento que en los ensayos académicos hay que incluir referencias, decir de qué página, de qué libro. No necesitamos eso para el artículo de opinión. Suficiente con poner quién lo ha dicho o en qué medio o en qué libro ha salido publicado y eso es suficiente. Pero sí es importante, si queremos respaldar nuestra opinión, necesitamos incluir datos, incluir autores, otros autores, para que nuestra opinión tenga más peso. Es como decirle al lector, oye amigo, mira, yo tengo esta opinión, pero yo te voy a demostrar que mi opinión es fundamentada, que mi opinión tiene respaldo, que yo soy una persona que no dice las cosas alegremente, que soy una persona seria a la hora de exponer
mis argumentos. Yo te voy a convencer de que tengo razón porque te voy a mostrar datos dados por otros autores, ¿no? El mensaje al final es ese. Mi opinión tiene respaldo, no es cualquier opinión porque yo estoy opinando con respaldo. Ahora bien, muchas veces se puede incluir también datos de la vida real. Si ustedes viven en un lugar o van a trabajar a un lugar donde están viendo algo, es posible que ustedes no tengan datos de otro autor porque otro autor no ha escrito sobre eso. Eso que están viendo también lo pueden poner, pero traten de manejarlo como datos, o sea, usando cifras, describiendo lo que han visto, pero teniendo el cuidado de usar algunos datos, algunas fechas, algunas cantidades y de no poner adjetivos, no decir esa fea situación o sea, adjetivos bonito, feo, o cosas así, ¿no? Porque el uso de adjetivos calificativos le resta normalmente a nuestra opinión. ¿Y por qué le resta? Porque la gente nos lee y dice, ah, no, ese debe ser de tal partido, y nos identifica incluso hasta con partidos, ¿no? O ese no, ese debe tener alguna rabia contra fulano, contra tal propuesta o tal institución, entonces ya no nos creen, nos invalidan nuestra opinión porque hemos cometido el error de incluir adjetivos calificativos. Los adjetivos como decir malo, feo, desastroso, horrible, bonito, maravilloso, espectacular, trágico, como quieran llamar, todo eso no conviene poner para no invalidar nuestra opinión. Entonces aquí lo que tienen es el desarrollo de la primera idea. La primera idea que está en la tesis o hipótesis, ¿no? Ahora bien, ustedes pueden escribir un solo párrafo o pueden escribir dos. Por ejemplo, en esta idea, que es la que estamos viendo, el caso de la amarilla es este párrafo, ¿no? Y acá continúa. Quiere decir que hemos hecho que aquí hay dos párrafos vinculados con la primera idea que está en amarillo. Hay dos párrafos, pero puedo hacer uno solo también, o puedo hacer tres párrafos. ¿De qué depende eso? De dos cosas. Uno, del espacio que me han dado. Y dos, de cuántos párrafos yo necesito para demostrarle aquí a mi amigo lector que tengo razón, que no me estoy inventando, que he consultado, que he investigado, que soy un experto en el tema. Yo soy profesional, yo soy especialista, o si no soy profesional, igual tengo un oficio que lo conozco muy bien. Entonces, ¿cuánto espacio necesitamos? ¿Cuánto? ¿Un párrafo? ¿Serán dos? ¿Serán tres? Pero tratando de no exagerar, ¿no? De no hacer dormir a la gente escribiendo algo súper largo. De eso depende cuántos párrafos vamos a poner para cada idea. Entonces, una vez que desarrollamos el amarillo, que es la primera idea, tenemos que pasar a la segunda afirmación o parte de la segunda afirmación que está en azul y nos vamos acá, que es la ausencia de prevención, donde hay dos párrafos, dice, a pesar de que por ley el Ministerio de Comunicación debería destinar dinero para campañas de prevención en cantidades similares a las otorgadas para las grandes campañas de otras temáticas, esto nunca se cumplió desde el 2013, como se puede, aquí esto está mal, es comprobar en las diferentes asignaciones presupuestarias reflejadas en el presupuesto general del Estado desde ese año. Tampoco existe la transversalización suficiente de la problemática en la malla curricular de los colegios y universidades como una forma de prevención a través de los procesos de educación en Bolivia.
Si ustedes se fijan, aquí la fuente es que yo, investigadora, me he pasado el trabajo de revisar los presupuestos desde el año 2013 para ver si el Ministerio de Comunicación destinó dinero a la prevención de la violencia en la misma cantidad que destinó a otras campañas. En este caso no es que alguien lo diga, lo digo yo, pero lo digo yo a partir de mi revisión de varios años del presupuesto. Entonces, esa es otra forma de argumentar. Ustedes pueden revisar información que ustedes incluso manejan o de alguna institución, etcétera, pueden revisar y puede que otra persona no lo haya dicho, pero si ustedes lo pueden decir porque ustedes han revisado las cifras o lo que fuera, entonces es otra manera de respaldar lo que uno afirma. En todos los casos, fíjense que son desarrollos. Cada una de las afirmaciones estas, lo que tiene es un desarrollo, una explicación respaldada con algunas fuentes o con mi experiencia o mis datos o los datos de otros autores. Eso es. Y eso es el artículo de opinión. Y cuando yo termino de explicar el amarillo, el celeste y el verde, termino yo de explicar, al final de todo me quedo con un parrafito que tengo que escribirlo aparte que se llama conclusión. La conclusión hay varias formas de hacer. Una de las formas es repetir lo que decimos arriba en el primer párrafo, solo que repetirlo como insistiendo con el tema, como diciendo, mira, yo ya te he explicado y te he demostrado que tengo razón. Y como tengo razón, yo te voy a volver a decir que la ley no se le está aplicando en Bolivia como se esperaba, ¿no? Porque no hay prevención, no hay esto, no hay el otro, ¿no? Podemos modificar un poquito la redacción para que se vea más bonito, más chiquito. Eso depende de cada persona. Esta es una manera en que podemos cerrar. A este párrafo se le llama conclusión. Entonces, fíjense, tenemos una introducción, tenemos una hipótesis, antecedentes que podemos usarlos o no usarlos dependiendo del tema, desarrollo de cada afirmación de estas de arriba y la conclusión que es un párrafo. Sin embargo, esta estructura, mientras no la analicemos, tenemos que digerirla. Es como que hay que masticar esto para aprenderlo, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio para masticarlo. ¿Estás, Iris, por ahí? Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes ingresen, por favor, tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? ¿Hay alguien que no tenga acceso? Bien, van a acceder, por favor, a la plataforma y lo que tienen que hacer es nada más lo siguiente. Este artículo está en la materia y también está en la página de CIVCA, pero también está en la materia como artículo. En nuestra materia, en nuestro módulo, dice artículo para analizar. De cualquier lado, si quieren de ese lado o de este otro, ustedes abren eso y los voy a separar en salas. ¿Dónde están las salas que no las veo? A ver. Iris, ¿estás por ahí? Sí, tendrían que estar al lado de las opciones de más. Sección de grupos. Ah, aquí está. Sí. Ya, a ver, les explico cuál es el ejercicio, compañeros y compañeras, y si algo no se entiende me dice.
Ese artículo que tanto está en nuestro módulo, dice artículo para analizar, pero si alguien no puede entrar, igual pueden verlo en la página CITCA. Les pido algo muy fácil. Ustedes abren el artículo, van a estar en grupos por si acaso. Van a estar en grupos y lo único que tienen que hacer, y para eso nos vamos a dar 15 minutos porque no es necesario más, máximo 20, es en grupo, uno de ustedes va a leer en voz alta este artículo. Y una vez que lo lean, me van a decir dónde está la tesis o hipótesis, cuáles son las afirmaciones, y luego me van a indicar qué párrafos tienen, dónde está la primera afirmación, cuál es su desarrollo, la segunda afirmación, etcétera, su desarrollo. ¿Ya? Eso es todo. No tienen que escribir nada, ni hacer PowerPoints, ni nada. Lo único que tienen que hacer es leer, analizar y decirme, hemos encontrado esta tesis, hemos encontrado que la afirmación, la primera afirmación, la tesis, su desarrollo está en el segundo párrafo o en el tercero. Me expliquen, aplicando lo que les he dicho, que me expliquen en este artículo. A ver, cuéntenme algún grupo que quiera empezar. Licenciada. Guadalupe, adelante, por favor. Sí, licenciada. Bueno, de la lectura, nosotros en principio hemos podido identificar en el primer párrafo como una presentación de todo. Entonces, y en el quinto párrafo nosotros hemos encontrado la hipótesis. Ahorita también una compañera le va a decir dónde hemos encontrado las afirmaciones. En el quinto párrafo hemos encontrado la hipótesis como que hace una predicción de la investigación de todo lo que va a pasar si no se cambian estas actitudes, como una posible hipótesis, haciendo referencia. También se han utilizado en este artículo que usted nos mencionaba, el uso de citas, de fuentes, ¿no? Para respaldar la investigación. No recuerdo el nombre de la compañera que estaba con nosotros. Tal vez estás por ahí, podrías tal vez comentar a la licenciada dónde hemos encontrado el párrafo de confirmación, por favor. ¿Dónde? A ver, ¿cómo se llama tu compañera de grupo o tus compañeros? Creo que se quedó en sala todavía, tal vez está en las pequeñas salas. No la veo. Ya no hay nadie en sala. Ya, yo A lo voy a ver, no importa, mientras aparece tu compañera, iremos viendo con otros grupos. A ver, ¿qué otro grupo nos puede comentar algo? Aquí el grupo 3. A ver, maravilloso grupo 3. Adelante, Jorge. Nosotros creemos que la tesis está en la oración inicial del cuarto párrafo sobre lo que describe el uso tradicional del chaqueo y todas estas esquemas controladas. Creemos que las afirmaciones son dos. La primera, que está relacionada con el primer párrafo sobre la afectación a la salud, y la segunda, que se desarrolla posteriormente, que es la afectación a la biodiversidad. De esto surge el análisis que se agrava la situación por el cambio climático. Bien, ¿algún otro grupo tiene algo más para decirnos? Bien, Jorge, tú que estabas, adelante. ¿Quién dijo yo? Buenas noches. Soy Celedonia. Hola, Celedonia. A ver, ¿qué han encontrado ustedes? Hemos encontrado en el párrafo 1 como introducción y como también dentro de
la introducción, hemos encontrado en el tercer párrafo los datos que se está sustentando en el artículo, donde nos hace mención sobre FAN, que nos indica que se han quemado más de 2 millones de hectáreas que se sustentan, ¿no? Que está dentro de los departamentos de Santa Cruz y Beni. Y en el quinto párrafo hemos encontrado la hipótesis de afirmación donde nos habla de los problemas de salud de intensificación y como la escasez de agua y alimentos. Ya, Y como también gracias. hemos Ajá, ¿qué encontrado, más? sí, como segunda hipótesis de afirmación, los gravísimos y que repercutirán, ¿no? Las áreas quemadas afectadas, ocasionando, ¿no? En esto que ha habido la quema. Solo eso. Ya, muchas gracias, Doña muy bien. Una pregunta a todas y todos. Quien quiera me responde lo que voy a preguntarle. Sí, esto que han leído corresponde a lo que yo les he explicado. Tiene la estructura que yo les he explicado. Si la hipótesis está en el primer párrafo, máximo el segundo, que es lo que yo les he explicado. Nosotros no creemos que se cumpla lo que usted nos indicó. Excelente, Jorge. Una de las formas a veces de darnos cuenta si algo funciona o no es analizando y tratando de trasladar lo que hemos aprendido a una aplicación concreta mediante el análisis, ¿no? Cuando nosotros no planteamos nuestra tesis o hipótesis desde un principio en el artículo, primero que podemos ocasionar confusión. Va a venir una persona y nos va a decir, yo creo que está en el párrafo quinto. Va a venir otra persona y me va a decir otra cosa. Es más, yo podría incluso decir otra cosa. Yo podría decir, para mí la tesis de repente está en que el humo provoca afecciones respiratorias, pulmonares y oftalmológicas. Pero no, va a salir uno de ustedes y me va a decir, no, Amparo, imposible, porque yo no encuentro que eso que tú acabas de decir esté desarrollado en el resto del texto, porque ya no habla el resto del texto sobre las afecciones respiratorias, pulmonares y oftalmológicas. Entonces yo les voy a decir, no, pero yo tengo razón porque esto está en el primer párrafo y lo está afirmando. Entonces, como lo está afirmando, yo tengo que encontrar el desarrollo de estas afecciones respiratorias, pulmonares y oftalmológicas. Entonces, ustedes me van a decir, no, Amparo, estás equivocada porque eso que tú dices que es la tesis no tiene desarrollo, no encontramos desarrollo eso y por eso estás equivocada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por eso mismo, para mañana, anótense por favor, y no se olviden, les pido que hagamos ese esfuerzo. Me tienen que traer para mañana y tienen que ponerlo en una hojita de Word o en un PowerPoint, como quieran, un solo párrafito, un párrafo, nada más, con su pregunta. La pregunta que hoy día hemos visto y ese primer párrafo, que es el primer párrafo de su artículo opinión, que incluye un poquito de introducción con la afirmación, puede ser una, dos o tres, como les he mostrado en el párrafo, que si quieren, si alguien no le ha sacado foto, voy a compartir nuevamente para que le saque fotito. Porque lo que vamos a hacer es, me tienen que traer, por si acaso anótense mi mail para cualquier cosa, ese es mi mail. A este mail ya mañana les voy a explicar hasta qué fecha tienen para entregarme el trabajo del módulo.
me tienen que mandar ese mail y también vamos a subir a la plataforma de acuerdo a las instrucciones que nos dé Iris. Yo les pido, pero esto nada más sáquenle una foto. Si alguien no le ha sacado, aproveche, porque lo que me tienen que traer mañana es una pregunta y el párrafo que responde a la pregunta. Si alguien no le ha sacado una captura de pantalla o fotito a esto, hágalo por favor, porque mañana lo que todas y todos por favor vamos a traer puede ser en PowerPoint, en Word. ¿Por qué tienen que traer en Word o en algo que se vea? Porque vamos a compartir pantalla y les voy a pedir que nos muestren lo que han hecho. Vamos a revisar en clases lo que han hecho. Por el tiempo probablemente no podamos revisar de todas y todos. Yo voy a ir llamando por lista al azar una que otra persona para que nos muestre lo que ha hecho. Entonces no se olviden por favor. Para mañana es una pregunta y la respuesta a esa pregunta en este párrafo. Si quieren pueden poner una sola afirmación, 2 afirmaciones, pero máximo hasta 3, les sugiero no más. Salvo que alguien quiera realmente poner más porque me va a decir, no, es que si no pongo 4 afirmaciones, no convenzo a la gente con mi artículo de opinión. Perfecto, métale las 4 si así va a convencernos de todo en este mundo. Entonces, eso nada más para mañana. ¿Con eso qué vamos a hacer? Vamos en la clase a desarrollar nuestro artículo. Vamos a desarrollar el amarillo, el azul, el verde. Pero para desarrollar necesitamos traer que ustedes en su computadora tengan datos, tengan artículos o al lado de su computadora de los que puedan sacar datos para respaldar sus afirmaciones. ¿Hay alguien que no entienda la explicación para... Esto tienen que traerlo hecho para mañana. Es un párrafo con su pregunta, para y contar, nada más. Blanca, adelante. Una consulta respecto a la tarea que nos está asignando. ¿Tiene que ser, digamos, de cualquier tema o del tema que vamos a trabajar con nuestro grupo? Cualquier tema y es un trabajo individual, no es en grupo. El trabajo que vamos a iniciar mañana es el trabajo con el que vamos a probar el módulo, pero es un trabajo individual, no es en grupo. El tema que quieran. Adelante. Puede ser el tema que hemos elegido para escribir nuestro artículo. Por ejemplo, mi persona ha elegido el tema de la cosmovisión andina y se puede hacer según a eso. El que quiera. El que quiera. Está bien. Si a alguien le gusta el fútbol, Maradona también, todo está permitido, aunque no a todos les agrade. Si quieren hacer cosas específicas de su profesión, adelante. El único requisito que les pido es que traten de escoger algo que manejen bien. Quiere decir que conozcan, y ojalá les apasione también, así uno le pone ganas más al asunto. Pero es esencial tratar de que sea un tema que uno conoce, que uno tiene datos, que uno tiene artículos guardados por ahí, que uno tiene alguna estadística. ¿Por qué? Por cuestión de tiempo, de hoy a mañana no hay mucho tiempo para ir a investigar y lanzarnos al éxito en grandes temas. Lo que a mí me interesa es que ver que hemos entendido cómo hay que hacer. Ustedes ya con el tiempo van a tener oportunidad de hacer cosas buenísimas con más tiempo. Seguramente nos van a dejar sorprendidos con las maravillas que pueden hacer. Pero por el momento lo que interesa es verificar a través de su trabajo que se ha entendido cómo hay que hacer un artículo de opinión. Y con lo básico que tengamos a mano. De todas maneras, ustedes van a tener unos cuantos días de tiempo
para terminar de pulirlo un poquito más para entregarme a mí y que yo pueda revisar y entregar su nota a Iris para que CIPCA procede como corresponde, ¿no? Mañana yo les voy a avisar una vez que qué día exactamente, hasta qué día tendríamos plazo, y ya les he dado mi mail, y también, o sea, esto habría que subir a la plataforma con una copia que me tendrían que mandar a mi mail para que exista una copia, y ustedes cuando me manden pueden mandar con una copia a sus propios correos para tener una copia para ustedes. Pero el tema que quiero, el tema, si es un tema muy técnico, hay que nada más tener cuidado de que no nos parezca chino, ¿verdad? Por muy técnico que sea el tema, una de las características de un buen artículo de opinión es hacerlo accesible en el manejo de las explicaciones y el lenguaje a todas las personas en lo posible. ¿Alguna otra duda? Dice una... Sí. Respecto a la pregunta, no entendí muy bien. La pregunta tendría que ir tal como está en la introducción o tendría que ir al principio, porque en el ejemplo no denoto la pregunta en la introducción. No, la pregunta es aparte. Tú te formulas una pregunta y el párrafo que vas a escribir es la respuesta a esa pregunta. La pregunta va aparte, o sea, la pregunta cuando tú entregas tu artículo de opinión, no aparece esa pregunta. Esa pregunta es como una herramienta para que empieces tu artículo, es para que te oriente, pero el rato que tú entregas, digamos, si tú entregas a un medio o a una institución, lo que entregas es un artículo al que le pones un título, después le vamos a poner mañana un título. La pregunta es nada más lo que activa tu artículo. Tú puedes ponerla aparte tu pregunta. Yo lo que les estoy pidiendo, por ejemplo, mañana, digamos, vamos a hacer la prueba. Aquí. A ver, ¿qué podemos preguntar? Vamos a poner esto más grande para que se lea. A ver, ¿quién quiere preguntar algo? Ya se lanza al ruedo. ¿Quién quiere preguntar algo? A ver, ponga un ejemplo. Yo le dicto. Adelante, adelante, dictame. La sequía está afectando a la producción por el cambio climático en las áreas rurales. La sequía. ¿Cuánto, no? Porque no es pregunta si lo pones así. ¿Cuánto está afectando la sequía a la producción en el área rural de Bolivia? Esta es una posibilidad. Entonces tú vamos a achicar, está creo muy grande. Esa puede ser una posibilidad, pero también yo puedo preguntar otra cosa. Yo puedo preguntar qué productos está afectando la sequía o cuáles son. Esto creo que es más adecuado a lo que tú quieres hacer, te cuento. ¿Cuáles son los productos que más está afectando la sequía en el área? Entonces esa puede ser porque tú me has hablado de papa y otros productos, entonces más bien tal vez te sea más fácil por acá. Entonces yo puedo decir, esa es mi pregunta, ¿no? Entonces yo puedo decir la sequía en Bolivia. ¿Cuándo empezó la sequía? ¿Saben qué fecha? ¿Qué mes ha empezado? ¿Qué mes? Septiembre. La sequía en Bolivia es en septiembre de este año.
año en el... ¿Qué producto se está afectando según usted? Sí, la verdad, esto no mal. Papa, ¿qué más? Papa, haba, avena. ¿Algún otro? Esto no es solo en una zona. Yo creo que esto debe ser en una zona específica. ¿De qué zona me estás hablando? ¿Dónde has visto esto tú? ¿En qué el zona? sector Achacachi, municipio de Achacachi. ¿Achacachi? Sí. En La Paz está, ¿no? La Paz, Alice. ¿Cuáles son los productos que más está afectando la sequía en el municipio de Achacachi, el departamento de La Paz? Entonces ahí es otra cosa. ¿Por qué? Porque los productos que me dices no son de todo el país. Entonces, la sequía en Bolivia... La sequía en Bolivia. Entonces, acá, cuando tú desarrolles esto, este es tu amarillo, este es tu verde y este es tu celeste. Tienes que contarnos aquí en el segundo párrafo. Esta pregunta va, ya para entregar el artículo, esto lo ponemos aparte. Esta pregunta solamente es para ayudarnos a ubicarnos en nuestro artículo, no es que tengamos que meter después. Entonces, aquí, por ejemplo, tienes que poner Achacachi se encuentra a ¿cuántos kilómetros de la ciudad de La Paz está? Digamos, yo no me ubico eso, a 40, no sé. ¿Alguien sabe? Ay, me salta mi computadora, viven. Ya, entonces, este segundo párrafo es ese párrafo plomo que yo les mostraba, que les decía, es de ubicación. Cuando ustedes mencionan un lugar que no es conocido por todo el mundo, entonces conviene ubicar a la gente de dónde se encuentra, ¿no? Ya en el tercer párrafo tienes que explicar cuánta papa suelen producir normalmente y de qué manera la sequía está afectando. Y para eso nos tienes que dar datos, nos tienes que decir al año normalmente, si no tienes datos generales, puedes decirnos cuánto suele producir una familia, ¿no? Una familia suele sacar tanto de papa, ¿no? Pero la sequía, ¿de qué manera ha afectado y cuánto menos y de qué forma va a influir económicamente el hecho de que esa familia no esté produciendo la papa este año, ¿no? Entonces, tendrás que tener un párrafo 2 solo de la papa, un párrafo 2 solo del haba, un párrafo 2 solo de la avena en tu material. Si no tienes suficiente datos de instituciones y demás, te tendrías que basar
en lo que has visto, en lo que te han contado las familias y lo que has podido verificar tú viendo de cerca estas cosas. Eso es. Entonces mañana lo que me tienen que traer es la pregunta y esta respuesta, que aquí para la compañera prácticamente ya se lo hemos hecho, ¿verdad? Bien, mil disculpas, nos hemos pasado el tiempo, pero bueno, la cosa es que nos quede clara la idea. ¿Alguien tiene alguna duda más? Sí, Liz, está bien, gracias. ¿De qué? Bien, entonces, yo creo que está clara la tarea para mañana. Y bueno, nada más les sugiero, por favor, que realmente hagamos, porque si no hacemos, nos va a costar mañana empujar el carro para que todos lleguemos a buen puerto. Así que tengan una buena noche